introducción, el SARS-CoV-2, también llamado síndrome respiratorio agudo grave, por sus siglas en inglés, es causante de la enfermedad del COVID-19. Este es un virus de ARN monocatenario positivo que provoca la enfermedad respiratoria aguda y neumonía grave en humanos. Vamos a centrarnos esa exposición en la respuesta innata y cómo interactúa con este virus. La inmunidad innata consta de muchos tipos de células y moléculas solubles en tejidos y sangre. Estos impiden constantemente la invasión de microbios e infecciones. Cuando esta infección se llega a producir, las respuestas proporcionan una defensa temprana antes de que pueda desarrollarse las respuestas adaptativas. Los principales componentes del sistema inmunitario innato son los epitelios superficiales, que van a bloquear la entrada de los microbios, las células centinelas tisulares, donde van incluidos los macrófagos, las células dendríticas, mastocitos, y estos van a detectar los microbios o virus que han roto en los epitelios, que es la primera barrera que ya mencioné, e iniciando las respuestas del hospedador. En tercer lugar tenemos los leucocitos. Estos están incluidos los neutrófilos, los macrófagos derivados de monocitos, linfocitos citolíticos naturales y otras células que entran en los tejidos desde la sangre para efectuar su función. También entran varios tipos de proteínas plasmáticas que combaten las infecciones que han entrado en la circulación. Ahora veremos las funciones de la inmunidad innata y sus dos principales mecanismos. Las funciones del sistema inmunitario innato es que van a mantener las defensas físicas y químicas en las barreras epiteliales, como son la piel, el recubrimiento del sistema digestivo y respiratorio, principalmente por lo que veremos en este síndrome. Bueno, cuando esto va a bloquear la entrada de microbios y virus, y si es que se llegan a dañar o a penetrar estos microorganismos, va a proceder lo que es la activación de las respuestas, la eliminación de las células dañadas, también el iniciamiento de la reparación, lo que implica el reconocimiento y la respuesta de las moléculas del hospedador que las células estresadas, dañadas y muertas van a liberar, producir o acumular. Las respuestas innatas también estimularán a las respuestas adaptativas y pueden influir en la naturaleza de las respuestas adaptativas para hacerlas eficaces de forma óptima frente a diferentes tipos de microbios. Es decir, depende de la estimulación va a ir la respuesta. También viene lo que son las principales formas de respuesta de la inmunidad innata, que esos son la inflamación y la respuesta antiviral. Proseguiré hablando del SARS-CoV-2 en específico. Los estudios indican que es un virus mucho más infectivo que sus predecesores, que son el SARS-1 y el MERS. También posee una tasa de producción de partículas virales mucho más alta que los demás, lo que llamaremos a esto una replicación rápida. Se cree que esto se debe principalmente a las maneras en las que evade las respuestas del hospedador. Aquí hablaremos de la infección y su susceptibilidad al interferón 1. Bueno, en estudios recientes se ha mostrado que en algunas poblaciones existe una mutación que va a significar o resultar en una mayor infectividad del virus. Esta mutación está presente en el gen D614G. Ahora nos preguntaremos, ¿el SARS-CoV-2 es resistente al interferón 1? Imaginemos que un virus es capaz de penetrar a través de las barreras físicas que forman nuestro recubrimiento epitelial mucoso, por ejemplo, el tracto respiratorio. Imaginemos que el virus es capaz de resistir a las barreras químicas y biológicas creadas por nuestros microorganismos comensales, las células epiteliales y las células inmunitarias que producen desagradables ambientes ácidos, grasos y salinos, o que secretan enzimas tóxicas, péptidos catiónicos que podrían destruir sus biomoléculas y con ello su integridad, lo que va a resultar en una muerte celular, y esas muertes celulares no programadas se van a liberar de forma masiva moléculas endógenas celulares que además van a dañar o modificar el andamiaje de los tejidos. A estas moléculas o cambios los denominamos patrones moleculares asociados al daño, también conocidos como DAMP o alarminas, y son inmunogénicos, pues las células de la inmunidad innata poseen receptores que van a ser capaces de percibirlos y reconocerlos. El virus infecta hasta llegar a lo más profundo de las vías aéreas en los sacos alveolares, en donde va a infectar a los neumocitos tipo 1 y 2, macrófagos, y va a infectar se cree que va a infectar a través de los receptores ACE y en colaboración con otras proteasas como son el ADAM17 y el TMPRSS22, y esto va a facilitar la infección viral. Bueno, se conoce que el SARS-CoV tiene predisposición a infectar células que expresan los receptores AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2,
y el TMPRSS22. Ya dentro de la célula y establecida la infección, va a ser censado el ARN del virus por los RIG1, que son genes inducibles por ácido retinoico, a través de la interacción directa con el ARN de doble cadena que produce el virus para formar su genoma. Esto lo va a detectar en el citoplasma de las células infectadas, que pone en marcha la transcripción de genes ISG, que significan genes estimulados por interferón. Y bueno, a través de la inducción del ISG, que van a estimular también a los macrófagos, se van a producir lo que son la interleucina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 8, que estos van a resultar como quimiotaxis de las células dendríticas plasmacitoides y células citotóxicas, como también neutrófilos y células NK de la sangre periférica hacia los tejidos locales donde se estableció o donde está el foco de infección. Las células dendríticas plasmacitoides va a censar la presencia del ARN a través de receptores de tipo TOL, como es el TLR3 y el TLR7, principalmente desembocando en más producción de interferón tipo 1, y se va a amplificar de esta manera la respuesta antiviral. Las células NK también van a desarrollar o aumentar con las funciones infectoras, destruyendo las células infectadas y también produciendo interferón gamma o tipo 2, y al mismo tiempo encontraremos el ingreso, pues como ya dije, de neutrófilos. Ahora, lo que sabemos de diferencias entre el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-1 es que, aparte de su replicación más rápida del SARS-CoV-2, es que también tienen un perfil de mediadores proinflamatorios diferentes. El SARS-CoV-1 produce mayor número y mayor cantidad de mediadores proinflamatorios que el SARS-CoV-2. Estos son algunos ejemplos, como son el interferón alfa, beta, gamma, la interleucina 12, y en el SARS-CoV-2 solo son la CXCL1 y el CXCL10. Y bueno, ahora esto nos va a dar lo que es un perfil atípico, porque el SARS-CoV-2 va a producirnos una pobre respuesta en lo que es a la creación o la estimulación de los mediadores proinflamatorios, y esto nos va a dar a preguntarnos si esto es lo que hace que el virus sea más permisivo o tenga una mayor habilidad para llegar hasta el pulmón. Otro problema que se ha encontrado es que la enzima convertidora de angiotensina es un gen estimulado por interferón en células epiteliales de vías aéreas. Cuando las células infectadas son tratadas con interferón alfa, producen más partículas virales cuando no son tratadas. Es decir, que el interferón alfa juega un papel a favor del virus, y la infección viral que produce interferón 1 va a hacer que se exprese la enzima convertidora de angiotensina, y el SARS-CoV-2 que sale de la célula infectada va a infectar a otra célula que ahora expresa estos receptores, y va a tener una poca producción de interferón de tipo 1, 3. El interferón alfa, beta tipo 1, llegaremos a la conclusión que es un arma. Ahora, las principales citocinas de la inmunidad innata, esas son citocinas proinflamatorias. Las producen sobre todo los macrófagos tisulares y las células dendríticas. La mayoría de estas citocinas actúan sobre las células cercanas a su célula de origen, es decir, son paracrinas, o a veces actúan sobre las mismas células que la producen. Esto se va a llamar que también son autógenas. Diferentes citocinas tienen acciones similares o solapadas, o tienen funciones físicas también. Una citocina puede estimular la producción de otras, estableciendo de este modo cascadas que amplifican la reacción o hasta inducen a las reacciones. Las citocinas de la inmunidad innata realizan varias funciones, como son la inducción de la inflamación, inhibición de la replicación vírica, promoción de las respuestas del linfocito T y la limitación de las respuestas inmunitarias innatas. Muchas citocinas producidas por las células inmunitarias, como son el factor de necrosis tumoral, la interleucina 17, la 5 y el interferón gamma, producen también los linfocitos T en respuestas inmunitarias adaptativas. Las citocinas proinflamatorias más importantes del sistema inmune innato son el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6. El factor de necrosis tumoral es un mediador de la respuesta inflamatoria aguda a bacterias y a microbios infecciosos.
La unión del ligando a algún miembro de la familia del receptor para el factor de necrosis tumoral lleva al reclutamiento de proteínas llamadas factores asociados al receptor para el factor de necrosis tumoral. La unión de la citosina a algunos miembros de la familia como el factor de necrosis tumoral R1 lleva al reclutamiento de una proteína adaptadora que activa las caspasas y estas van a desencadenar la apoptosis. Sus principales fuentes celulares son los macrófagos y los linfocitos T, cuyas dianas celulares y efectos biológicos son la activación de células endoteliales, la activación de los neutrófilos y van a producir fiebre. En el músculo liso y en la grasa van a producir catabolismo o caquexia, y en muchos tipos celulares van a producir lo que es la apoptosis. Y lo que es la interleucina 1 va a tener acciones muy parecidas al factor de necrosis tumoral, y la principal fuente celular de la interleucina 1 son los fagocitos mononucleares activados. La interleucina 1 produce muchos tipos, la producen muchos tipos celulares aparte de los macrófagos, como son los neutrófilos, las células epiteliales y las células endoteliales, aparte de las que ya mencioné anteriormente. La interleucina 1 media sus efectos biológicos a través de un receptor de membrana llamado receptor para la interleucina tipo 1, y que se expresa en muchos tipos celulares como las células endoteliales, las epiteliales y los leucocitos. Sus principales funciones van a ser la activación de las células de inflamación y coagulación, van a producir fiebre a través del hipotálamo, también la síntesis de proteínas de fase aguda en el hígado y la diferenciación de linfocitos T en TH17. De ahí viene lo que es la interleucina 6. Esta es otra situación importante de las respuestas inflamatorias agudas que tiene efectos locales y sistémicos. Va a inducir la síntesis hepática también de reactantes de fase aguda por el hígado y va a estimular la producción de neutrófilos en la médula ósea. Va a promover la diferenciación de linfocitos T cooperadores, productores de interleucina 17, y también a esta citosina la van a sintetizar los fagocitos mononucleares, las células dendríticas, las células endoteliales vasculares, los fibroblastos y otras células en respuesta a los PAM y en respuesta a la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Y bueno, cuando las citocinas anteriores que mencioné son producidas durante la respuesta inmunitaria innata a la infección o al daño tisular, tienen efectos sistémicos que contribuyen a la defensa del hospedador y son responsables de las manifestaciones clínicas de la infección y de enfermedades inflamatorias. El factor de necrosis tumoral y la interleucina 6 van a actuar sobre el hipotálamo para inducir un aumento de la temperatura corporal. A estas citocinas se les llama, por tanto, pirógenos endógenos, que van a producir la fiebre. La función de la fiebre en la defensa del hospedador se comprende muy poco, pero podría relacionarse con un aumento de las funciones metabólicas de las células inmunitarias, una afectación de las funciones metabólicas de los microbios y cambios en el comportamiento del hospedador febril que reducen o van a reducir el riesgo de empeorar las infecciones y la lesión. La interleucina 1 y la interleucina 6 también van a inducir a los hepatocitos a producir reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva y el fibrinógeno que se vierten en la sangre. Las RP van a desempeñar unas funciones protectoras en lo que son las infecciones. El fibrinógeno y el precursor de la fibrina van a contribuir a la homeostasis y a la reparación del tejido. Ahora, si el estímulo para la producción de citocinas es suficientemente fuerte, la cantidad de factor de necrosis tumoral puede ser tan grande que entre en el torrente sanguíneo y actúe en lugares alejados a su sitio de origen. Estos van a inhibir la contractibilidad miocárdica y el tono del músculo liso vascular, lo que va a provocar una reducción acentuada en la presión arterial o va a producir hasta un choque. También provoca trombosis intravascular, sobre todo como resultado de la deficiencia de las propiedades anticoagulantes normales en el endotelio. El factor de necrosis tumoral también va a estimular la expresión de la célula endotelial del factor tisular, que es un potente activador de la coagulación y va a inhibir la expresión de la trombomodulina, que este es un inhibidor de la coagulación, por lo tanto va a resultar en una propensión a provocar hemorragias. La producción prolongada del factor de necrosis tumoral también causa una pérdida de células musculares y adipocitos, lo que se va a llamar como caquexia.
Esta emaciación se debe a la supresión del apetito inducida por el factor de necrosis tumoral y a una menor síntesis de la lipoproteína lipasa. Y bueno, la inflamación aguda puede causar una lesión tisular por los mecanismos efectores por los que usan los fagocitos para matar a los microbios, que también son tóxicos para los tejidos del hospedador, es decir, se ataca a sí mismo. Las enzimas proteolíticas y las especies reactivas de oxígeno producidas por los fagocitos que se acumulan en la zona de la infección pueden hallar las células del hospedador y degradar la matriz extracelular si se generan en cantidades grandes, es decir, se llega a volver autoinmune.